sobre el principio de superposición de procesos de Poisson. Y en realidad a este tema está relacionado el ejercicio 3. También la clase pasada ya hemos visto un ejercicio sobre este tema. Entonces, si antes trabajamos solo con un único proceso de Poisson, pero para la distribución de Poisson hemos visto que es una distribución infinitamente divisible, es decir, que si tenemos dos variables independientes que tienen distribución de Poisson, la suma de tales variables también tiene distribución de Poisson. Y las tasas suman. Supongamos que una variable tuvo tasa lambda, otra variable de Poisson tuvo tasa gamma. En este caso, el sumatorio de esas dos variables va a tener distribución de Poisson con tasa lambda más gamma. Y al revés también podemos dividir, entre comillas, subdividir una variable en dos. Y cada una va a ser una variable independiente y con distribución de Poisson. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con los procesos, supongamos que algunos eventos ocurren con cierta tasa, pero además estos eventos se pueden subdividir en dos tipos: eventos tipo 1 o evento tipo 2. El primero ocurre con probabilidad P y el segundo ocurre con probabilidad 1 menos P. En este caso, las probabilidades suman en 1. ¿Por qué? Porque son dos subgrupos del mismo flujo de los eventos. Por ejemplo, para estar al día de contingencias nacionales, con cierta tasa, cada día tenemos número de contagiados. De estos, con probabilidad P, tenemos personas sintomáticas y con probabilidad 1 menos P, tenemos cierta cantidad de personas asintomáticas. Pero el proceso de Poisson con tasa lambda es el total de los contagiados. Es decir, que dentro del número diario de las personas contagiadas, tenemos con cierta probabilidad P un subgrupo de personas sintomáticas y un subgrupo de personas asintomáticas. Pero todos vienen del mismo flujo, del mismo proceso. En este caso, podemos dividir este flujo, este proceso que determina el número total diario de contagiados, en dos procesos de Poisson. Uno, el número diario de los contagiados sintomáticos y el número diario de los contagiados asintomáticos. Si los sumamos, tenemos el número diario total de los contagiados. De ahí viene este NTI. NT1 sería número de sintomáticos y NT2 sería número de asintomáticos. Por lo tanto, el número total NT de las personas contagiadas sería la cantidad de las personas sintomáticas más la cantidad de personas asintomáticas. Y el número, la intensidad que determine este proceso, lambda, se subdivide en dos intensidades, P lambda más 1 menos P lambda. Es decir, que el primer proceso de Poisson que define el número de personas sintomáticas va a ser proceso de Poisson de tasa P lambda. Por lo tanto, la cantidad promedio
al instante T de las personas contagiadas sintomáticas va a ser T multiplicado por P lambda y NT2 sería el proceso que define el número de personas asintomáticas al día T y este sería el proceso de Poisson de tasa 1 menos P lambda. Por lo tanto, esa variable NT tiene distribución de Poisson T multiplicado por 1 menos P lambda. Y estos dos procesos serán independientes. Este símbolo acá, como perpendicular pero con dos rayas, es un símbolo para decir que dos variables aleatorias son independientes. Entonces, estos dos procesos de Poisson van a ser dos procesos independientes. Y a cambio, si tenemos varios procesos de Poisson independientes, por ejemplo, dentro de sintomáticos dividimos niños, personas jóvenes, personas de la edad media y de mayores de edad, cada uno con cierto parámetro, lambda, y también subdividimos los asintomáticos. Si sumamos todos, vamos a tener la cantidad total de los contagiados. Pero también van a sumarse las intensidades de cada uno proceso marginal. En realidad, para entender esto, se puede hacer cambio de variables. P lambda anotaremos como lambda 1 y 1 menos P lambda anotaremos como lambda 2. En este caso, lambda es el sumatorio de lambda 1 y lambda 2. Y obviamente podemos generalizar para más que dos procesos. Eso hemos visto en la clase pasada, entonces también se puede revisar los últimos minutos de la clase pasada. Y la clase pasada hemos hecho un ejercicio. Eso está en los diapositivos de la clase pasada, es decir, que archivo con número 6. Y ahora vamos a ver otra modificación de procesos de Poisson que tiene que ver con una herramienta probabilista bastante potente que se llama condicionamiento. Entonces, de primero vamos a ver la parte directamente relacionada a su aplicación a lo que estamos estudiando, el proceso de Poisson, y luego le explicaré un poquito más sobre este método de condicionamiento. Entonces, eso es otro tipo de procesos de Poisson. Se llama proceso de Poisson compuesto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Supongamos que una variable I sub I está asociado a un evento de proceso de Poisson con tasa lambda. Es decir, que supongamos que estamos estudiando cuánto compra una persona en supermercado. Entonces podemos ver cuánto en promedio compra una persona, por ejemplo, a qué monto. Pero durante el día va a venir una cantidad aleatoria de las personas. Es decir, que si I sub I es cuánto gasta una persona, un cliente en nuestro supermercado, en este caso ST sería la recaudación diaria, es decir, cuánto durante el día la gente gastaron en nuestra tienda o cuánto nosotros vendemos en un día. Y NT en este caso sería la cantidad de clientes que tuvimos este día. Y para otro día va a ser otro, etcétera, etcétera.
Entonces resulta que estamos trabajando con una suma de variables aleatorias, pero donde la cantidad de esas variables aleatorias también es un número aleatorio. De hecho, este método también tiene nombre de poissonización y tiene aplicaciones mucho más allá de lo que estamos considerando, pero no importa. Ya. Entonces, lo único que es importante acá es que ese número nt, esa variable, es independiente de I sub i. Es decir, que ambos, el índice superior de la suma y lo que estamos sumando, ambos son variables aleatorias. Pero nt es independiente de todos I sub i. Y gracias a esa independencia, si nt es un proceso de Poisson, en este caso, la esperanza de esa suma es nada más que el producto de la esperanza de nuestra cantidad de las variables multiplicada por la esperanza de lo que estamos sumando. Eso tenemos siempre. Siempre es decir que si nt es independiente de las variables I sub i. Pero además, si nt tiene distribución de Poisson, en este caso, la primera esperanza de nt es igual a lambda t. Por lo tanto, la esperanza de tal suma aleatoria es nada más que la intensidad del proceso de Poisson multiplicada por el tiempo transcurrido t y por la esperanza de una de las variables I sub i. I sub i son independientes y tienen misma distribución. I y D significa independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, por eso se puede escribir una variable genérica, digamos I sub 1. Y además, la varianza de esta suma es nada más que lambda por t por la esperanza de I al cuadrado. Entonces tenemos un objeto bien complicado, una suma aleatoria de variables aleatorias, pero sus características podemos calcular súper simple. Y luego le voy a demostrar ejemplos de aplicación de este modelamiento. Entonces, supongamos que el número de clientes que entran a un restaurante de comida rápida durante un día tiene distribución de Poisson de media 81 y que cada cliente gasta un promedio de 6.000 con una desviación estándar de 1.000. Calcule el monto esperado de la recaudación diaria y su desviación estándar. Entonces, acá tenemos aplicación directa de esa fórmula. Vamos a decir que nt es el número de los clientes que entran a nuestro restaurante. Por lo tanto, n sub 1 es la cantidad de clientes durante un día. Es decir, que el tiempo t es igual a 1. El intervalo de tiempo es igual a 1. I sub i sería el monto gastado por el i-º cliente. Por lo tanto, la recaudación diaria sería el sumatorio de todo lo que pagaron nuestros clientes. Este sumatorio es una suma aleatoria porque no sabemos cuántos exactamente llegaron. Por lo tanto, tenemos que modular este proceso exactamente como dijimos en la lámina anterior, es decir, que sería un sumatorio de I sub i hasta nt.
donde nt es una variable que tiene distribución de paso. Por lo tanto, la recaudación promedio sería la esperanza de S1, que es igual a la esperanza N1 multiplicada por la esperanza I sub I. La esperanza N sub 1 es lambda multiplicado por 1. Lambda es 81 y la esperanza de I sub 1 sería 6000. Entonces podemos calcular este monto. Para calcular la desviación estándar necesitamos calcular la varianza. Entonces necesitamos calcular lambda multiplicado por I al cuadrado. Nosotros no tenemos información para calcular eso directamente, pero podemos calcular la esperanza del cuadrado a partir de la fórmula para la varianza, porque la varianza de cualquier variable aleatoria es igual a la esperanza de esa variable al cuadrado menos la esperanza de esa variable al cuadrado. Por lo tanto, mandando uno a la derecha y otro a la izquierda, tenemos que la esperanza de I al cuadrado es la varianza de esa variable más la esperanza de I al cuadrado. La esperanza de I ya tenemos a partir del enunciado de nuestro ejercicio, y también tenemos la desviación estándar. Por lo tanto, tenemos lambda, es decir, 81 multiplicado por 1000 al cuadrado más 6000 al cuadrado, calculamos y llegamos a un número. Yo lo representé de esa forma para facilitar el cálculo. Entonces, tenemos la varianza y la desviación estándar sería la raíz cuadrática de este número. Entonces, nos da otro número. Por lo tanto, por ejemplo, de inmediato podemos construir un intervalo, una especie de intervalo de confianza, es decir, que por ejemplo, con probabilidad alta, los gastos de un cliente se encuentran entre los límites que se puede observar en este diapositivo, en esa lámina, y por lo tanto, el monto diario de recaudación en promedio se encuentra entre estos límites, con probabilidad alta. Decir que pura aplicación de fórmulas. Otra aplicación. Entonces, supongamos que familias migran en vehículos a una región según un proceso de Poisson de tasa 2 familias por semana. Estadísticamente se sabe que el número de personas en cada familia es independiente y toma valores 1, 2, 3, 4 con probabilidades 1/6, 1/3, 1/6 respectivamente. Acá, de hecho, sí, las probabilidades obviamente tienen que sumarse a 1 porque es acá una distribución de probabilidades de esa variable. Y nos preguntan cuál es el valor esperado y la varianza del número de individuos que han migrado a esa área durante un periodo de 5 semanas. Entonces tenemos la intensidad de 2 familias por semana. Siempre hay que tener cuidado con las medidas, en el sentido que intensidad viene dada por semanas y nos están preguntando por semanas. Puede ser que la intensidad está dada por día, una intensidad diaria, y nos están preguntando de semanas. Sí, puede ser, pero en este caso yo tengo que convertir mi tiempo en tiempo medido en días. Hay que tener siempre cuidado no mezclar papas con manzana. Perdón. Entonces,
De nuevo vamos a tener un sumatorio aleatorio y me va a faltar la esperanza de la cantidad de personas en cada familia y su segundo momento. Entonces, denotando I sub I la cantidad de personas en cada familia, llegamos a una distribución de una variable discreta que toma valores 1, 2, 3, 4 con respectivas probabilidades. Necesitamos la esperanza. La esperanza de una variable discreta es nada más que el valor que toma variable multiplicado por su probabilidad respectiva. Es decir, que 1 multiplicado por 1/6, 2 multiplicado por 1/3, más 3 multiplicado por 1/3, de ahí viene acá 1, 4 multiplicado por 1/6. Sumando todo este es 5 partido por 2, es decir, 2.5. Y la esperanza de esa variable al cuadrado, y el cuadrado también va a ser una variable discreta que va a tener va a tomar valores 1, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado con mismas probabilidades. Por misma forma de cálculo, calculamos esa esperanza. Entonces, si nt es el número de las familias, es decir que tenemos familias, en cada familia tenemos cierta cantidad de personas. Por lo tanto, la cantidad de la gente es el sumatorio de las personas en cada familia sumando todas las familias. Pero la cantidad de familias es un número aleatorio. Por lo tanto, de nuevo, tenemos nuestro proceso de Poisson compuesto. Entonces, el promedio de las personas sería la esperanza de esa suma aleatoria. Aplicando misma fórmula es lambda por t por la esperanza de I sub I, que ya calculamos. Sustituimos números. Lambda es igual a 2, porque 2 personas a semana. Nos piden información sobre 5 semanas, por lo tanto el tiempo es igual a 5. Multiplicamos por 5 y por la esperanza. Calculamos 25. Y la varianza es lambda t por la esperanza de I al cuadrado. También calculamos. ¿Para qué necesitamos varianza? Normalmente es para saber desviación estándar, para decir que en promedio nuestra cantidad de personas que migran a esa región se encuentra dentro de ciertos márgenes, es decir, de misma manera como hicimos con la recaudación para el restaurante, para saber más o menos qué tal fluctúa este número, porque este número es una realización de una variable aleatoria, es un número aleatorio. Por lo tanto, el número en sí no me dice mucho, tengo que saber qué tal variable este número. Por lo tanto, yo necesito la varianza o la desviación estándar. Tercer ejercicio. Un poquito más complicado, pero no mucho. Entonces, vamos a ofrecer un descuento a nuestros clientes. Entonces, supongamos que a un parque nacional llegan diariamente autos de acuerdo a un proceso de Poisson de tasa lambda autos por hora. La entrada al recinto se paga por persona que ingresa y el precio es 5.000 por persona, no por auto. A cambio, por ejemplo, a la desembocadura se pagan por auto, pero supongamos, porque también es importante cuántas personas vienen. Viene una persona, seguramente no va a ser asado, pero si viene un auto con mucha gente, obviamente van a hacer asado, entonces hay peligro de incendio, basura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es bien razonable aplicar cobro
por persona y no por auto. Entonces, supongamos que hemos cambiado la forma de pagar por la entrada a nuestra desembocadura. Entonces, 5.000 por persona y, por ejemplo, si en un auto hay 2 personas, en este caso se tiene que pagar una entrada de 10 lucas. Se sabe que el número de personas en cada auto es independiente de cualquier otra cosa y toma valores 1, 2, 3, 4, 5 con probabilidad bla, 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 respectiva. Y supongamos que nuestro parque está abierto desde las 8 de mañana hasta 16 horas de la tarde. Y vamos a responder 2 preguntas. ¿Cuál sería la recaudación diaria promedio del parque? Que sería casi exactamente lo que ya hicimos. Y otro, supongamos que ahora deseamos hacer un descuento a los autos que vienen con más de 2 pasajeros. En este caso se cobraría el 80% de la entrada regular por persona. Es decir, que el tercero paga 20% menos, tiene un descuento. El 4 también tiene que pagar, va a pagar con 20% de descuento, es decir, que 4.000 pesos por tercer, 4 y quinto pasajero. ¿Cuál sería la recaudación diaria promedio en este caso? Es decir, que si es rentable para nosotros aplicar tal descuento. O sea, para saber si es rentable o no, tenemos que hacer este cálculo y pasar a la unidad de marketing. Ya. Entonces, vamos a modelar nuestro proceso de tal manera que I sub I es el número de las personas en cada auto. Epsilon I sería el precio de la entrada por auto. Por lo tanto, esa variable va a ser 5.000 pesos multiplicado por el número de personas en el auto. Por lo tanto, sacando 5 afuera de los paréntesis, el valor esperado de esa variable aleatoria es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Entonces, que tú puedes tomar valores 1, 2, 3, 4 o 5 con sus probabilidades respectivas. Entonces, de nuevo, tenemos que calcular la esperanza de una variable aleatoria discreta, que es el valor que toma esa variable por la probabilidad con la cual toma ese valor. La probabilidad 2, el valor que toma 2 con probabilidad 0.3, más el valor 3 con probabilidad que toma ese valor, más que toma valor 4 multiplicado por la probabilidad que toma ese valor, y así sucesivamente. Sumamos, multiplicamos y llegamos a este número. Luego, de inmediato vamos a calcular la esperanza de la variable cuando estamos aplicando el descuento. Es mismo, solo tenemos que aplicar nuestro descuento 0.8, multiplicar por la parte que corresponde a 3 o más personas. También llegamos a un número. Y vamos a decir que NT es la cantidad de autos que llegan durante T horas. Por lo tanto, RT sería el sumatorio de I igual a 1 hasta NT, sumamos nuestras epsilon I. Eso sería la recaudación de nuestro parque pasado T horas. Y acá faltó símbolo de igualdad, pero es obvio. De misma manera, podemos modelar la recaudación por T horas cuando se aplica el descuento. El resto es solo sustituir los números.
Es decir, que nuestra recaudación promedio sería aplicación de misma fórmula, lambda t, esperanza, epsilon sub i. El parque funciona desde las 8 hasta 4 de la tarde. En total, eso corresponde a lo que transcurra 8 horas. Por lo tanto, nuestro tiempo t es igual a 8. Entonces, ¿qué intensidad era lambda? Lambda no tuvo número. Tuvimos simplemente intensidad igual a lambda. Entonces acá tenemos 8 en lugar de t. Sustituimos la esperanza de epsilon ya calculada y por lambda. Acá lambda es un parámetro libre, entonces dependiente de lo que nos dijeron, cuál intensidad era, podemos sustituir para obtener un valor numérico. Y para la situación con descuento, también de misma manera, sustituimos en lugar de t 8, sustituimos la esperanza ya calculada y dejemos lambda como un parámetro libre, porque no nos dijeron qué valor numérico tiene lambda. Acá se dice proceso de Poisson de tasa lambda autos por hora. ¿Se puede decir que 5 autos por hora? Sí, se puede. En este caso... ¿Puede volver a la ¿Cómo? a la siguiente? Que tengo una duda ahí. ¿Te Eso. parece? Sí, es 2 por 0,2. 2 por 0.3. Porque arriba, porque sale que el... Veremos. Uno, dos. Otro error tipográfico. Revisaremos. Acá debe sumarse en 1. Acá sí, es obligatorio que debe sumarse 1. 0.6, 1. ¿Sí? Sí, súper. Muchas gracias. Acá 0.2, obviamente, sí. ya. Sí que tenía esa duda, así que... Ya. Sí, muy bien. Entonces, tendré que corregir de nuevo porque se revisa y de repente aparecen nuevos errores tipográficos. Sí, acá 0.2. Muchas gracias. Gracias, profe. Sí, entonces acá también 0.2. Entonces hay que revisar de primero este monto. Más probable que este número debería ser correcto, porque es más probable que eso ocurrió en algún momento al copiar del borrador escrito a mano. Entonces acá hay que revisar cálculo, porque debería ser el valor que toma variable por su probabilidad respectiva. Entonces, y en este caso es súper importante revisar que efectivamente es una distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque está relacionado al mismo variable. Por lo tanto, acá se suma en 1. Tenemos una distribución de probabilidad. Eso significa que el error tenemos acá. Ya. Y ahora voy a explicar una herramienta súper importante que en realidad justifica todas nuestras manipulaciones, porque en realidad acá estoy sacando un conejo, digamos, de la manga, diciendo que la esperanza de esa variable es igual a este. ¿Y por qué? En realidad no es tan obvio. Entonces, los trucos de condicionamiento en realidad justifican lo que hicimos y lo que no hicimos. Y lo que vamos a hacer. Y sirven mucho, sirven para varias cosas, incluso se ocupa bastante en matemática financiera. Bueno, de primero hay que mencionar que la esperanza condicional es una variable aleatoria.
Eso se supone que ustedes saben de su curso de inferencia o de su curso de probabilidades. Si debería estar en curso de probabilidades. Es decir, que si una esperanza común y corriente es un número. A cambio, la esperanza condicional es una variable aleatoria. Y primer truco súper útil que permite calcular muchas cosas es tomar la esperanza iterativa. Es decir, que para cualquier que sea variable aleatoria X, nosotros podemos representar su esperanza tomando esperanza doble. Es decir, que de primero condicionamos la variable X con respecto a alguna otra variable Y. Entonces lo que tenemos dentro es la esperanza condicional, que es una variable aleatoria. Y luego tomamos la segunda esperanza y eso va a ser igual a una esperanza común y corriente de variable X. Es en alguna forma es una versión en términos de esperanza, una versión del teorema de probabilidad total. Cuando la probabilidad de algún evento nosotros representamos como un sumatorio de este evento condicionando con respecto a otro evento y sumando con respecto a todos los posibles subdivisiones de este segundo conjunto. Son cosas parecidas. Desarrollando la parte derecha de esa fórmula, para el caso cuando Y es una variable discreta, es nada más que un sumatorio. Y si variable Y es una variable continua, en este caso tenemos que trabajar con la densidad de esa variable y en lugar de sumar tenemos que tomar la integral. Y vamos a ocupar la primera fórmula para entender cómo funciona esta fórmula de esperanza doble. Entonces, lo que tenemos que mostrar, es que esas cosas son iguales. La parte derecha tiene esa forma. La esperanza de esperanza condicional es nada más que, porque esperanza condicional en este caso, con respecto a Y, sería una variable aleatoria discreta. Por lo tanto, cuando calculamos su esperanza, es nada más que el cálculo de una variable aleatoria discreta. Por lo tanto, el valor que tomó esa variable por su probabilidad respectiva y sumamos con respecto a todos Y. Entonces tenemos que demostrar eso. Por lo tanto, tenemos que desarrollar este sumatorio. Entonces, miremos que tenemos dentro de esa suma. Dentro de esa suma tenemos una esperanza condicional con respecto a variable Y, X. Por lo tanto, ahora vamos a escribir por la definición la esperanza de variable X, pero la esperanza condicional. De ahí aparece este sumatorio con respecto a X, porque ¿qué es la esperanza? Son valores que toma variable multiplicado por sus probabilidades respectivas. En este caso, sus probabilidades respectivas serán probabilidades condicionales con respecto a nuestra condición Y igual a 1. Con eso llegamos a un sumatorio doble. Luego, cambiemos el orden de sumación. La suma con respecto a Y va adentro. Por lo tanto, Y que podemos sacar afuera porque no tiene nada que ver con el índice de sumación Y. Miremos que tenemos ahora dentro. Ahora dentro tenemos una variable, una probabilidad condicional
multiplicado por la probabilidad de la condición. Por lo tanto, por la definición, tenemos la probabilidad de la intersección de estos dos eventos. Pero sumando con respecto a todos y. Entonces, dentro, nuestra sumación con respecto a y es nada más que el teorema de probabilidad total. Estamos considerando intersección de dos eventos, de dos conjuntos, y sumamos con respecto a todos posibles valores que corresponden al segundo evento. Por lo tanto, esta suma es igual a probabilidad de que x igual a x, porque sumamos con respecto a todos posibles valores y. Y ahora, la última suma es nada más que la esperanza de variable x. Y estamos listos. Para el caso continuo con integrales es más o menos mismo, pero en lugar de las sumas, ustedes van a tener integrales, van a tener densidades, etc. Pero un poquito más complicado, pero el significado no se cambia de absoluto. Entonces ya podemos creer, y no solo creer, pero ya comprobamos, solo menos para la situación discreta, esa fórmula, que es, a pesar de que a la primera vista se ve como partimos de algo simple, llegamos a algo complicado. Pero en realidad es lo contrario. Esa forma de escribir una esperanza de manera iterativa es súper útil y sirve bastante. Es decir, que en realidad, a pesar de que visualmente complicamos las cosas, en realidad simplificamos. Entonces, ahora vamos a comprobar nuestra fórmula que tuvimos en la parte anterior de la presentación. Entonces, por lo general, supongamos que n es una variable aleatoria independiente de las variables x y. En este caso, la esperanza de tal suma aleatoria es el producto de la esperanza de n por la esperanza de lo que estamos sumando de x. Entonces, ¿cómo podemos probar este? De primero, vamos a calcular la esperanza de una suma condicional, condicionando con respecto a la condición que n tomó un valor n fijo pero arbitrario. Entonces, si tenemos como dado que n tomó valor n, en este caso ya dentro del símbolo de esperanza, podemos sustituir n, que es una variable aleatoria, por n minúsculo, que es su valor que tomó esa variable. Pero x y n son independientes, por lo tanto me queda solo esa suma, porque variable x es independiente de n, por lo tanto podemos sacar esa condición. Y ahora lo que tenemos acá es una suma de n variables x y. Cada una de ellas tiene misma distribución, son idénticamente distribuidas, por lo tanto se resulta que es n multiplicado por la esperanza de x. Y acá n era fijo, pero arbitrario, es decir, que esto es cierto para cualquier n, es decir, que para cualquier realización de la variable n mayúscula. Por lo tanto, podemos escribir que, por lo general, condicionando con respecto a n, tenemos n mayúsculo, que ya es una variable aleatoria, multiplicando por la esperanza de x.
Y ahora vamos a ocupar este truco de la esperanza iterativa. La esperanza de nuestra variable aleatoria, que es un sumatorio, vamos a reescribir como una esperanza iterativa. La esperanza de la esperanza condicional. La esperanza condicional ya hemos calculado, es igual a n multiplicado por la esperanza de x. Pero esperanza de x es un número, y como es un número, va afuera del símbolo de la esperanza. Por lo tanto, tenemos esa multiplicación. Y estamos listos. Por lo general, tal suma aleatoria con la cual estamos trabajando, donde variable aleatoria n es independiente de las variables x y y, tiene su nombre, se llama variable aleatoria compuesta. De ahí, de hecho, proviene el nombre de proceso de Poisson compuesto, porque en realidad este truco de suma aleatoria es más general que solo su aplicación al proceso de Poisson. Entonces, tales variables aleatorias se llaman variables aleatorias compuestas. Y su esperanza es siempre el producto de las esperanzas. Más aún podemos calcular las varianzas. Entonces, de colegio, sabemos que la varianza de una variable aleatoria es la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de esa variable todo elevado al cuadrado. Si bien se puede de misma manera escribir las esperanzas reiterativas, en realidad existe una fórmula para la varianza condicional. Por lo general, siempre podemos escribir lo que tengo acá. La varianza condicional es igual a la esperanza de variable al cuadrado, nuestra condición, y la esperanza condicional al cuadrado. Acá, mismo que para una varianza común y corriente. Eso no es muy interesante. Pero en realidad hay una fórmula mucho más interesante que es una contraparte a la esperanza iterativa. Es decir, que para cualquier variable x, yo puedo reescribir esa varianza como la esperanza de la varianza x condicionando con respecto a variable y más la varianza de la esperanza condicional. Eso sirve bastante, esa fórmula. Vamos a ver, porque a la primera vista algo como no es obvio que debe ser así de absoluto. Entonces acá simplemente tenemos que calcular ambas partes y ver qué nos resulta. Entonces, la esperanza de la varianza condicional es la esperanza y adentro pongamos la varianza condicional. La esperanza de la diferencia es la diferencia de las esperanzas. Acá tampoco no tenemos nada de nuevo. La primera esperanza es la esperanza iterativa, por lo tanto me resuma en la esperanza de x cuadrado. Y la segunda no hay mucho que hacer, dejemos como está. Luego desarrollamos la varianza de la esperanza condicional. También, de nuevo, por la definición de la varianza, es esa diferencia. Y acá sale también la esperanza iterativa al cuadrado, por lo tanto tenemos la esperanza de x al cuadrado. Y ahora tenemos que sumar estas dos cosas.
sumamos. Estas partes que dejemos sin desarrollo se cancelan. Y se resulta que la esperanza de la varianza más la varianza de la esperanza son iguales a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza x todo al cuadrado. Pero eso, por definición, es la varianza de x. Entonces hemos comprobado esa fórmula rara. Consecuencia. Si S es nuestra variable aleatoria compuesta y la esperanza de X es igual a mu, la varianza de X es igual a sigma cuadrado, en este caso, la varianza de la variable compuesta es nada más que sigma cuadrado por la esperanza del número de sumandes más mu al cuadrado por la varianza del número de sumantes. La demostración es en fondo de misma forma como hicimos anteriormente para la esperanza iterativa. De nuevo, vamos a calcular la varianza condicional para un valor de la variable n fijo pero arbitrario. Casi textualmente repito el cálculo anterior y me resulta que para cualquier n, la varianza condicional cuando n es igual a n es n por sigma cuadrado. Por lo tanto, la varianza condicional dado n es n por sigma cuadrado. Y ahora vamos a calcular esa varianza. Entonces, ocupamos nuestra fórmula. Sustituimos lo que ya hemos calculado, la varianza S dado n, que es igual a n sigma cuadrado. Y la esperanza S dado n es n por la esperanza de I, que es mu. Entonces sustituimos acá. Tenemos la esperanza n sigma cuadrado, donde sigma cuadrado es un número, por lo tanto va afuera de la esperanza. Y varianza n por mu, donde mu es un número, por lo tanto también sale afuera, pero con cuadrado. ¿Por qué? Porque es la varianza. Y tenemos nuestra fórmula. Todo esto se ve un poquito técnico, pero sirve bastante y en el segundo listado, los primeros dos ejercicios en realidad tienen que ver un poquito con esa materia. Y también, eso debería ser próxima semana. Es decir, que en algún momento también le voy a demostrar otro ejercicio que también está basado sobre estos trucos. Lo único que puedo decir por ahora que todas esas fórmulas y esta técnica, digamos, de condicionamiento con respecto a otra variable auxiliar es súper útil para muchas aplicaciones. Bueno, y también nos sirve para justificar esas manipulaciones que tuvimos con el proceso, porque si no, se queda como unas fórmulas misteriosas que nadie entiende por qué es así. Entonces, una de aplicaciones es justificar lo que hicimos con el proceso de Poisson compuesto. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla.